y sacando todos los temas que queremos escribir. Exacto, muy bien. Todo eso de aquí es la preescritura. Recuerden que dentro de la preescritura vamos a situar una actividad que realizamos juntos en relación a los textos periodísticos. ¿Se acuerdan que nos habíamos preguntado a quién va dirigido el texto y qué quiero lograr? El objetivo. Exacto, muy bien, Juan Pablo. El objetivo del texto estaba aquí. Entonces, dentro de las fases de la preescritura, como ustedes lo dijeron, hacemos una lluvia de ideas. Muchachos, ¿y para qué me sirve la lluvia de ideas entonces cuando voy a redactar un texto? ¿Qué utilidad tiene la lluvia de ideas? Para ver de una mejor, o sea, de una manera más clara de lo que voy a escribir. Ya, bien, señor Balino. Juan Pablo. Creo que es para apoyarme y a base de esas ideas poder dar un sentido lógico a lo que quiero transmitir o quiero contar. Bien, bien, Juan Pablo. Mari, ¿para qué más me puede servir la lluvia de ideas? Ya, la lluvia de ideas puede servir también para, como dijo Juan Pablo, para tener ya de por sí varias ideas y de esas ir arreglando para que quede una sola historia que queremos contar. Exacto, bien, Mari. Martina Rodríguez, ¿para qué más me sirve la lluvia de ideas? Ya, la lluvia de ideas también nos puede servir para ver los personajes y los sucesos que queremos que entren a nuestro cuento y ordenarlos cronológicamente. Exacto, muy bien, Martina. Entonces vamos a poner que la lluvia de ideas nos sirve para varias cosas. Primero, para establecer acciones, como había mencionado Mari, acciones que luego podemos ordenar y generar ya el texto. Nos van a servir también, como dijo Juan Pablo, para generar ideas de trabajo. Es decir, en base a esto yo puedo volver a redactar ya mi texto y como nos dijo Martina, nos va a servir para establecer no solo los personajes, sino también cuáles son los escenarios de trabajo. Entonces, todo eso hacemos en la lluvia de ideas, que es parte de la preescritura. Luego, también dentro de la preescritura vamos a colocar lo que había mencionado Juan Pablo, que era el objetivo del texto o la finalidad del texto. Recuerden que siempre que escribimos lo hacemos con un objetivo o finalidad. Entonces, ¿qué recuerdan en relación a este objetivo del texto? Juan Pablo. Se debía establecer a quién va dirigido, responder creo que las preguntas básicas y se comenzaba con el infinitivo, si no me equivoco. Exacto, bien Juan Pablo. Rebeca. Tenemos que tener una finalidad, saber para quién va ese texto, saber qué tipo de tema vamos a utilizar, porque si no tenemos un objetivo en ese texto, no va a salir de la forma que queremos que salga. Exacto, muy bien. Entonces vamos a recordar que el objetivo y la finalidad nos sirve para poder orientar mejor el texto. Entonces este nos sirve para orientar mejor el texto. ¿Cómo orientar mejor el texto? Es decir, cuando yo tengo en cuenta esto, yo puedo saber hasta el lenguaje que debo utilizar, porque si yo quiero que mi texto informe y voy a ser dirigido a una población de niños, sé el lenguaje que debo utilizar. Entonces este nos sirve para guiar mejor el texto. Entonces mejor pongo para guiar el texto. Este nos sirve para guiar nuestra redacción, para guiar mejor la redacción. Hay uno de los tantos estudiosos del proceso de escritura, dentro de esta preescritura también sitúa como un paso importante la investigación. ¿Consideran ustedes que para redactar un texto, para qué tipo de textos necesito investigar? ¿Para una novela, para una noticia o para un poema? ¿Qué texto necesito investigar? Noticia. Juan Pablo. Para una noticia. Rebequita, ¿para qué más necesitaría investigar? Aparte. En sí, los textos periodísticos, porque las novelas y eso van a carácter subjetivo, porque es algo que nos inventamos de nuestra creatividad. Exacto, muy bien. Mateo Muela.
Para los textos, por ejemplo, los reportajes, los artículos y textos que informan a la comunidad. Exacto, muy bien. Entonces, como dijo Rebeca, en general, todos los textos periodísticos necesitan de la investigación, porque no me los puedo inventar, necesitan ser reales. Estos textos son objetivos. Entonces, estos sí necesitan la investigación. Todos estos pasos que hemos puesto aquí, que hemos planteado aquí, nos sirven para hacer la preescritura de cualquiera que sea el texto. Puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser una leyenda, puede ser cualquier texto literario o puede ser un texto periodístico, pero todos siguen estas fases de escritura. Ahora que pasamos de la preescritura a la escritura como fase, ¿qué hacemos nosotros en la escritura? Ustedes ya escribieron su texto, ¿qué hacen en esta fase? En la fase de la escritura. ¿Qué actividad hacemos? Rebeca. Profe, en la escritura ya vamos dejando fluir la mente. No tenemos que preocuparnos, por lo que vi en el video, no debemos preocuparnos con la ortografía o la forma que escribimos, sino que tenemos que escribir todo según salga de nuestra mente, porque así va a salir de una forma más creativa y más interesante. Ya, bien. Juan Pablo. Yo creo que en la escritura debemos seguir una estructura para en base de lo que queramos escribir, ir estructurando las ideas. Y aparte de eso, como que centrarnos en cuál es el objetivo para tratar de transmitir lo que nos planteamos. Bien, Juan Pablo. Sara Manosalvas. Sarita. A ver, se unen las ideas para poder así formar un texto con lógica y, o sea, básicamente es plasmar lo que uno quiere transmitir a los que vayan a leer su historia o reporte o lo que sea. Exacto, bien. Dakia. Aplicamos todas las ideas que establecimos antes y lo estructuramos para poder formar la historia que queríamos contar, tomando en la claridad, la coherencia y todo ese tipo de situaciones. Exacto, muy bien, Dakia. Y Mari. Ya, justo iba a decir, como dijo Dakia, aquí se aplica la lluvia de ideas que tuvimos antes, el objetivo y también los pasos para que exista claridad y todo ese tipo de cosas, y también al público al que va a ir dirigido lo que quiero expresar. Exacto, muy bien, muchachos. En el proceso de la escritura, como cada uno de ustedes ya lo tienen claro, es el momento en donde redactamos, en donde ya escribimos. Aquí sí ya escribimos. Aquí sí ya generamos párrafos o generamos estrofas de acuerdo al texto que estemos escribiendo. Ahora, como decía Rebequita, lo que es importante no es cuidar en este momento la ortografía o la relación de las ideas, sino es ir escribiendo para ver cuál es el resultado que obtengo al final. Pero sí es importante, como dijo Dakia, tener en cuenta en esta fase las características del texto. Entonces, estas características del texto necesitan ser tomadas en cuenta. No en su totalidad, pero sí en su generalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si son 10 características, no necesito tener las 10 en mi texto. Basta con que se escriban 4 o 5 características. Entonces, no totalidad, sino generalidad. En cuanto a las características del texto, hemos revisado algunas, muchachos. ¿Cuáles de estas características ustedes recuerdan? A ver, Esteban Enríquez. Bueno, profe, yo acabo de llegar. ¿En qué grupo voy? Mateo. Teo en el grupo de Naín, Rebeca, Martina Galarza y José Guevara. A ver, Esteban Enríquez. Las características del texto recuerdo la coherencia, que eso sirvió para mantener una lógica y organizar las ideas. También la adecuación, que era donde se elegía el lenguaje el lenguaje que se va a usar. La cohesión, que son los párrafos de oraciones conectadas entre sí, y la corrección, que esa es cuando ya se presenta sin fallas las ortografías y se revisa otra vez el texto para poder publicarlo. Muy bien, Esteban. Y vamos con Martina Rodríguez. Ya, profe, pero Esteban ya dijo la mayoría ¿Ah? de las características del texto. A ver, pero ¿cuál te parece a ti que es la más importante, Martina?
De todas las que dijo Esteban, ¿cuál será la más importante? Yo creo que hay dos que para mí, parecer, son las más importantes, que es la adecuación y la cohesión. Ya, muy bien. No, la adecuación y coherencia, porque en la adecuación podemos elegir el tipo de público y adecuar el texto que vamos a seleccionar. Y en la coherencia le damos el orden para que se entienda. Ya, bien, Martina. Mateo Muela. También hay la claridad, dicen que es lo que le hace comprensible el texto para el lector y no sea tan difícil de que se comprenda el texto en sí. Y para mí la más importante, yo creo que es la cohesión y la coherencia, porque esto ayuda a que el lector no se confunda en la lectura del texto. Exacto, muy bien, chicos. Entonces, cuando hablamos de las características del texto, vamos a recordar tanto la coherencia como la cohesión, que son las más importantes dentro de un texto. ¿Por qué la coherencia y la cohesión? Porque es importante que escribamos bien y que nos hagamos entender. Si bien es cierto, no estamos al nivel de escribir Rayuela, como Cortázar, para hacer una novela en la que podamos darle giros y que siga teniendo coherencia y cohesión, pero sí podemos elaborar un texto corto de cualquier género literario que tenga estas dos características. Es decir, siempre que escribimos un párrafo tratamos de darle relación a las oraciones, también tratamos que estas ideas estén bien conectadas. Porque ¿qué sucede si yo escribo un lindo cuento y no tengo las ideas bien conectadas? ¿Será comprensible? No, la gente no va a entender lo que queremos decir. Exacto, no va a ser comprensible. Entonces, las dos características más importantes que necesitamos en nuestros textos son coherencia y cohesión. Además de ello, vamos a tener también la adecuación, que es la tercera característica que nunca puede faltar en el texto. ¿Por qué no puede faltar? Recuerden que siempre nos dirigimos a un público en específico, entonces hay que atacar con el vocabulario que este público utiliza. Por ejemplo, si voy a escribir un cuentito para niños, ¿qué tipo de vocabulario deberé utilizar? Informal. Uno fácil. Un vocabulario comprensible para los niños. Un vocabulario simple. Básico. Sencillo, que él pueda entender. Entonces, nada de palabras técnicas ni nada de palabras científicas. Un lenguaje bastante claro y bastante sencillo. Pero por otro lado, si yo quiero escribir un artículo científico dirigido hacia médicos, ¿qué lenguaje debo utilizar? Tiene que ser un lenguaje formal con palabras adecuadas a la situación o al texto. Exacto, bien, Mari. Debe ser un lenguaje relacionado a lo que yo necesito escribir. ¿Recuerdan que hay un nombre en específico para estos lenguajes de grupos? ¿Cuál era? Por ejemplo, el lenguaje de los profesores, el lenguaje de los médicos, de los estudiantes, el lenguaje de los futbolistas. Científico, es lenguaje científico, creo que era, no me acuerdo. ¿Tenía un nombre en específico? ¿Cómo se llamaba ese? Takia. Si no me equivoco, hay el lenguaje formal, informal, había uno que también era, no me acuerdo, pero esos son los que me acuerdo. Aparte del lenguaje formal e informal, chicos. A ver, Doménica. Creo que era el lenguaje culto, que es el lenguaje científico técnico. No, no estoy mal. Dentro de la clasificación que vimos nosotros, al final vimos una sola palabrita que define al lenguaje de grupos. Y habíamos dicho que eso se denominaba una jerga, ¿recuerdan? Las jergas, que era el lenguaje de los grupos, lenguaje de los profesores, lenguaje de los doctores, eso es parte de las jergas. Entonces, de eso se relaciona a la adecuación, la jerga a utilizar, ¿de acuerdo? Para quien yo quiero escribir. Luego vamos a la siguiente fase, ¿ya? Ya hemos revisado las características del texto y hemos visto las más importantes. Esa es la fase de la escritura. Al final de la escritura nosotros obtendremos ya nuestro primer borrador. Entonces, aquí como resultado, el resultado de la escritura es el primer borrador. Es decir, nuestro texto todavía no está terminado. Solamente hemos ejecutado la fase de la escritura. Luego vamos a hacer la fase de la revisión. ¿Y en qué consistirá esta fase de la revisión? ¿Qué querrá decir? Martina Rodríguez. Ya, en la fase de revisión
volvemos a leer nuestro primer borrador para revisar la coherencia que tengamos, que los sucesos estén ordenados y se le pueda comprender, y también la ortografía que tenemos en nuestro texto. Bien. Esteban Enríquez. ¿Qué más hacemos de la... Eso lo, aparte de revisar la ortografía, también revisamos gramaticalmente y las características de los textos, como la coherencia que debe tener. Bien. Paula. También podemos corregir las ideas, ver que estén bien los signos de puntuación y en sí la ortografía. Naim. También podemos añadir o quitar ideas que nos hayan parecido mejor para la conexión del texto. Bien. Emily. Ya le iba a decir, o sea, ya dijeron todo, pero sirve para corregir, para si se fue un error, si hubo un error o está redundando o cosas así, eliminarlo o corregirlo. Ya. Bien, muchachos. En la fase de la revisión vamos a releer el texto, es decir, lo vamos a volver a leer para poderlo calificar. Cuando hablamos de la revisión, podemos hacer 3 tipos de revisiones. La primera revisión se denomina autorrevisión. ¿Qué será la autorrevisión? ¿Qué es la autorrevisión? Cuando uno mismo se da cuenta de los errores que tiene y va corrigiéndolos. Exacto, muy bien, Sarita. La autorrevisión es nosotros mismos volver a leer el texto e irlo corrigiendo. Por eso se denomina autorrevisión. Esta viene por parte del escritor. Es decir, quien escribió el texto lo vuelve a leer y corrige sus errores. Hay otro que se llama heterorrevisión. ¿En qué consistirá esta heterorrevisión? ¿Qué será? Si la autorrevisión es revisarme yo mismo, la heterorrevisión... Supongo que alguien más revise el texto, que no sea nosotros. Muy bien. Entonces, en esta heterorrevisión hay un intercambio de textos. Por ejemplo, nosotros escribimos un cuento y hemos revisado ya, pasamos la fase de la autorrevisión, nosotros ya lo revisamos y para nosotros no hay errores, pero pasamos a la siguiente, que es la heterorrevisión, y vamos a intercambiar los textos. Por ejemplo, Mari va a cambiar con Sarita, Juan Pablo con Naim, etc. Entonces, vamos a intercambiar los textos para que alguien más revise por nosotros. Entonces, aquí va a haber la intervención de otro escritor, porque alguien más va a revisar los errores del texto. Esta es la segunda revisión que hacemos. Y hay una tercera revisión que la vamos a hacer. Y esta revisión es la revisión final. La revisión final siempre está a cargo de la persona que envía la actividad. En este caso, ¿quién haría la revisión final? Usted. Exacto. La editorial. En el caso de los escritores en general, las editoriales hacen la revisión final. Y en su caso, que producen textos para hacer como parte de una asignatura, la revisión final la hago yo. Entonces, de esas 3 fases hay que superar para poder revisar el texto. Una vez superadas estas 3 fases, vamos a la fase de la corrección. Y en la fase de la corrección, ¿qué creen que ustedes hacen? ¿Qué hacemos en la fase de la corrección? Corregimos todo lo que nos revisaron y terminamos ya, o sea, por completo, o sea, pasamos de hacer un borrador ya a hacer lo que en serio vamos a publicar. Corregimos todo lo que debíamos haber hecho y ya. Exacto, entonces en la corrección hay 2 cosas que hacemos. Corregimos todas las observaciones anteriores que nos han hecho, y estas observaciones pueden ser de tipo ortográfico, entonces hay que corregir ortografía. Corregimos el texto de forma gramatical, es decir, que todo esté conectado, corregimos las características, y el resultado de esta fase es del texto listo. Entonces, luego de esto ya el texto está perfecto. Y vamos a la fase de la publicación, que es la última fase de escritura de un texto.
Y en la fase de la publicación no hacemos otra cosa más que enviar nuestro texto para que sea difundido. Entonces aquí existe la difusión de su texto. Una vez que ya superó todas las etapas, el texto va a ser difundido. Entonces, de acuerdo a su criterio, le voy a preguntar a alguien que no ha dicho nada durante la clase. Entonces, de acuerdo a su criterio, a ver, David, ¿cuál de las fases de la escritura de un texto es la más larga o complicada? ¿Y por qué? ¿Cuál de todas las fases que hemos visto? David. Ya ven, así me doy cuenta. Martina Galarza, de acuerdo a de todas las fases que hemos visto, Martina Galarza, ¿cuál es la más extensa o complicada? Yo creo que la escritura. ¿Por qué? Porque ya que tenemos que redactar, ver lo que vamos a realizar y las características que tiene que tener toda esa escritura. Exacto, muy bien. Entonces, como parte final, todos van a responder estas preguntitas. ¿Qué fase es más extensa el proceso de escritura? Y la otra preguntita que van a responder es, ¿qué tipo de texto tomará más tiempo en escribir? Dos preguntas. ¿Qué fase es la más extensa en el proceso de escritura? ¿Y qué tipo de texto tomará más tiempo en escribirse? Recuerden que todas las respuestas, todas buenas respuestas siempre tienen buenos argumentos. Entonces necesitamos que argumenten esa parte. Me envían una foto de sus apuntes y hoy han acumulado un punto adicional que lo van a utilizar en cualquiera de sus notas. Cuando ya las pase, entonces, hoy en su cuadernito, quienes les voy a decir ponen +1 y le encierran, ¿ya? Con la fecha de hoy. Y después de eso yo ya tengo en cuenta. Entonces, a ver, tengo. O sea, los puntos no son por grupo, son por persona. Sí, los puntos son por grupo, pero todos los que voy a nombrar ponen +1 en su cuaderno con la fecha de hoy. A ver, va Martina Rodríguez, Paula Monge, Kevin Gutiérrez, Juan Pablo Negrete, David Amaya, Mateo Muela, Doménica López y Esteban Enríquez. Pongan en su cuadernito, por favor. Bien, participe, Lice. +1 con la fecha de hoy. Esos son los dos equipos que más puntos han acumulado. Entonces, hoy tienen un punto adicional. Ese adicional es para cualquiera de las notas que les haga falta. +1, encierran y la fecha de hoy. Y hoy me envían una foto de sus apuntes y de las respuestas de estas preguntitas. ¿Todo claro, muchachos? Listen, ¿me puede por favor subir más el documento? Por supuesto. Gracias, Listen. Listo, entonces hoy revisamos y reforzamos lo del proceso de la escritura relacionado a todo lo que teníamos que ver. Y en general, lo de los géneros literarios, no olviden nunca que el género es como está escrito el texto, en prosa, en verso, y ahí se vuelve a clasificar. De eso no se olviden. Hasta ahí, ¿todo claro, muchachos? Sí, no, tal vez. No se puede bajar las preguntas un rato, por favor. Sí, dicen. ¿Todo claro? Sí. Ya, muchachos. La próxima semana tengo entendido que ya empezamos con la ejecución del proyecto final, entonces ya les cuento qué vamos a hacer. Vamos a hacer algo muy chévere. Cuídense mucho. Cualquier cosa me mandan un correo, me escriben un mensaje. Chao, Listen. Que tengan buen día.